Washington Nationals vs Chicago Cubs, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Nacionales en Cubs, Trevor Williams iniciará por Washington. Williams, en 11 aperturas en el año, tiene una efectividad de 2.22 con whip de 1.08. El derecho poncha al 21% con 7.1% de boletos. Su porcentaje de bolas en el suelo es del 46%, con un daño limitado de jonrones. Jameson Taillon abrirá por Chicago. Taillon tiene 26 aperturas con una efectividad de 3.54 y whip de 1.16. El veterano poncha al 19% con 4.6% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 40.4% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Williams hará su primera apertura desde el 30 de mayo tras una lesión en el flexor. Taillon, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 3 carreras limpias y ponchado a 15 en 19 entradas. Ambos bullpens están en mala forma en sus últimos 10 juegos. Chicago, en sus últimos 10 partidos, batea 303, mientras que los nacionales, 175. Washington tiene un récord de 13-26 como desvalido en la carretera con más 1.25 a más 1.75, con una pérdida de 6.5 unidades. Juega a Chicago menos 160. Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Piratas en Reds, Mitch Keller iniciará por Pittsburgh. Keller, en 29 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 3.87 con whip de 1.25. El derecho poncha al 21.8% con 5.9% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 40.1% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Nick Martínez abrirá por Cincinnati. Martínez ha aparecido en 40 juegos con una efectividad de 3.37 y whip de 1.08. El derecho poncha al 19.9% con 3.4% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 37.2% con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Keller, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 3.49 con whip de 1.24. Martínez ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. El bullpen de los Reds tiene una efectividad de 6.75 en sus últimos 5 juegos. El equipo tiene un récord de 8-3 con Keller como desvalido en la carretera de más 1.00 o más. Cincinnati tiene un récord de 20-26 cuando es favorito en casa con menos 100 o más, con una pérdida de 15 unidades. Juega a Pittsburgh más 110. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Blue Jays en Rays, José Berríos abrirá por Toronto. Berríos, en 30 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.44 con whip de 1.12. El veterano poncha al 19.2% con 6.7% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 43.6% con 1.42 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Alexander abrirá por Tampa Bay. Alexander ha aparecido en 21 juegos con una efectividad de 5.58 y whip de 1.29. El zurdo poncha al 18.6% con 5.5% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 31.4% con 2.11 jonrones por cada 9 entradas. Los Blue Jays, en sus últimos 7 juegos, están bateando 262. Los Rays batean 223 contra abridores derechos. El récord del equipo con Berríos es de 7-3 en juegos nocturnos con un retorno de más 6.1 unidades. Alexander tiene un récord de 2-8 en casa contra equipos de la misma división. Juega a Toronto menos 108. Detroit Tigers vs Baltimore Orioles, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Tigres en Orioles, Brandt Horter abrirá por Detroit. Horter ha aparecido en 8 juegos en 2024, con una efectividad de 2.56 y whip de 0.83. El zurdo poncha al 25% con 3.4% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 56.7% con 0.70 jonrones por cada 9 entradas. Corbin Burnes abrirá por Baltimore. Burnes tiene 30 aperturas con una efectividad de 3.06 y whip de 1.12. El veterano poncha al 22.1% con 5.9% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 48.1% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Horter ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 aperturas consecutivas.
Burnes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. El bullpen de los Tigres, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.11, mientras que el de los Orioles tiene una de 6.67. Baltimore batea 199 en sus últimos 7 juegos. Los Tigres tienen un récord de 22-13 en sus últimos 35 juegos fuera de casa, con un retorno de más 13.1 unidades. Juega a Detroit más 1.64. Philadelphia Phillies vs New York Mets, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Phillies en Mets, Christopher Sánchez abrirá por Filadelfia. Sánchez, en 29 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.24 con whip de 1.23. El zurdo poncha al 20% con 5.4% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 57.9% con un daño limitado de jonrones. David Peterson abrirá por Nueva York. Peterson tiene 19 aperturas con una efectividad de 2.85 y whip de 1.31. El zurdo poncha al 19.1% con 9.2% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 51.4% con 0.65 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.85 sugiere un posible aumento en la efectividad. Sánchez ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Peterson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. El bullpen de los Phillies, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.88, mientras que el de los Mets tiene una de 4.81. El récord del equipo con Sánchez como visitante es de 4-9, con una pérdida de 8.1 unidades. El récord del equipo con Peterson en juegos nocturnos en casa es de 5-0. El equipo tiene un récord de 11-18 en sus últimos 29 juegos cuando Filadelfia enfrenta a un equipo ganador, con una pérdida de 8.7 unidades. Juega a New York menos 102. Minnesota Twins vs Boston Red Sox, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Twins en Red Sox, David Festa abrirá por Minnesota. Festa ha aparecido en 12 juegos esta temporada, con una efectividad de 5.07 y whip de 1.27. El derecho poncha al 28.1% con 8.1% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 37.4% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.04 sugiere que su efectividad podría mejorar. Richard Fitts abrirá por Boston. Fitts tiene 2 aperturas en las que no ha permitido carreras, con 4 ponches en 10 2/3 entradas. Fue seleccionado en la 6ª ronda en 2021, y en AAA registró una efectividad de 4.17 con whip de 1.27 en 24 apariciones, ponchando a 111 bateadores en 116 2/3 entradas. Festa ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Ambos bullpens han estado luchando en sus últimos 10 juegos. Los Red Sox tienen un récord de 18-25 en casa contra equipos ganadores, con una pérdida de 10.4 unidades. Juega a Minnesota menos 125. Atlanta Braves vs Miami Marlins, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Braves en Marlins, Charlie Morton abrirá por Atlanta. Morton, en 28 aperturas este año, tiene una efectividad de 4.01 con whip de 1.30. El veterano poncha al 24.5% con 9% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 46.2% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Valente Belloso abrirá por Miami. Belloso, en 11 aperturas, tiene una efectividad de 3.70 con whip de 1.29. Poncha al 15.6% con 7.6% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 29.6% con 1.85 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.58 sugiere un aumento en la efectividad. Morton ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Belloso ha permitido 18 carreras con 9 jonrones en sus últimas 5 aperturas en 25 1/3 entradas. El bullpen de los Marlins fue castigado contra los Dodgers. El récord del equipo con Morton en la línea de carrera, cuando es favorito por menos 125 o más, es de 4-1 con un retorno de más 3.2 unidades. Juega a Atlanta en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 118. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Mariners en Rangers, Emerson Hancock abrirá por Seattle. Hancock, en 10 aperturas esta campaña,
tiene una efectividad de 4.83 con whip de 1.33. Poncha al 14.9% con 6.8% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 33.9% con 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Jacob deGrom abrirá por Texas. En su debut de 2024, no permitió carreras y ponchó a 4 en 3 y 2/3 entradas en Seattle. Tras ser marginado por lesión, no ha superado las 15 aperturas desde la temporada 2022. En sus últimas 45 aperturas, deGrom tiene una efectividad de 2.09 con whip de 0.74 y ha ponchado a 401 bateadores en 258 y 1/3 entradas. Kirby, en sus últimas 4 aperturas como visitante, ha permitido 20 carreras con 7 jonrones en 21 y 1/3 entradas. El bullpen de Seattle tiene una efectividad de 2.49 en sus últimos 10 juegos, mientras que el de los Rangers está en 5.95. El récord del equipo con Kirby como desvalido en la carretera de más 1-0-0 o más es de 4-11, con una pérdida de 6.5 unidades. Los Marineros tienen un récord de 21-33 en la carretera contra abridores derechos, con una pérdida de 16.4 unidades. Juega a Texas -118. Los Angeles Angels vs Houston Astros, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Angels en Astros, Tyler Anderson abrirá por Los Ángeles. Anderson, en 29 aperturas esta campaña, tiene una efectividad de 3.60 con whip de 1.25. El zurdo poncha al 18.8% con 9.7% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 38.2% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Justin Verlander abrirá por Houston. Verlander, en 15 aperturas, tiene una efectividad de 5.20 con whip de 1.37. El veterano poncha al 18.7% con 7.5% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 27.3% con 1.58 jonrones por cada 9 entradas. Anderson, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 6.46 con whip de 1.73. Verlander, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 7.99 con whip de 1.71. El bullpen de Los Ángeles, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 1.02, mientras que el de los Astros tiene una de 4.11. El récord del equipo con Anderson como desvalido en la carretera de más 1.50 o más es de 4-1, con un retorno de más 6.4 unidades. El equipo tiene un récord de 1-4 en las 5 aperturas de Verlander en casa, con una pérdida de 5.1 unidades. Juega a Los Ángeles más 222. San Francisco Giants vs Kansas City Royals, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Gigantes en reales, Mason Black abrirá por San Francisco. Black, en 7 apariciones en 2024, tiene una efectividad de 7.07 con whip de 1.64. El novato derecho poncha al 18.5% con 6.9% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 29.8% con 2.25 jonrones por cada 9 entradas. Michael Wacha abrirá por Kansas City. Wacha, en 27 aperturas, tiene una efectividad de 3.29 y whip de 1.19. Poncha al 21.6% con 6.7% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 38.2% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Black, desde su regreso a la rotación, tiene una efectividad de 5.27 con whip de 1.32 en 3 aperturas. Wacha ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. El bullpen de los Giants tiene una efectividad de 4.10 en sus últimos 10 juegos. El récord del equipo con Wacha como favorito de menos 110 o más en casa es de 5-1, con un retorno de más 3.8 unidades. Juega a Kansas City menos 158. Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Diamondbacks en cerveceros, Zach Gallen abrirá por Arizona. Gallen, en 26 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.61 con whip de 1.28. Poncha al 24.3% con 8.9% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 45.9% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. D.L. Hall será el abridor por Milwaukee. Hall ha aparecido en 9 juegos con una efectividad de 4.91 y whip de 1.64. El zurdo poncha al 22.6% con 11.9% de boletos.
Su tasa de bolas en la tierra es del 41.2% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Gallen, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 3 carreras limpias con 22 ponches en 16 entradas. Rea, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 6.82 con whip de 1.37, siendo castigado por los jonrones. El récord del equipo con Gallen en sus últimas 6 aperturas fuera de casa es de 5-1, con un retorno de más 4 unidades. Los Diamondbacks tienen un récord de 33-21 en la carretera contra abridores derechos, con un retorno de más 16.2 unidades. Juega a Arizona -123. Cleveland Guardians vs St. Louis Cardinals, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Guardians en Cardinals, Ben Lively abrirá por Cleveland. Lively ha hecho 27 aperturas en el año con una efectividad de 3.87 y un whip de 1.23. Poncha al 19% con un 7.5% de boletos. Su tasa de rodados es de 41.6% y permite 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Gibson abrirá por St. Louis. Gibson ha hecho 28 aperturas con una efectividad de 4.11 y un whip de 1.33. El veterano tiene una tasa de ponches del 21.3% con 9.2% de boletos y una tasa de rodados del 45.2%, permitiendo 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Lively no ha permitido carreras limpias en sus 2 últimas salidas, lanzando 7 entradas. Gibson, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 4.59 con whip de 1.34. El equipo de los Cardenales tiene marca de 6-8 en casa con Gibson en el montículo. Los Guardianes, en sus últimos 10 juegos, tienen una efectividad de bullpen de 0.79. Juega a Cleveland +1-0-2. New York Yankees vs Oakland Athletics, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. Yankees en Athletics, Gerrit Cole abrirá por Nueva York. Cole, en 15 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.97 con whip de 1.27. El veterano poncha al 25.7% con 8% de boletos. Su tasa de rodados es del 36.2% y permite 1.25 jonrones por cada 9 entradas. J.T. Ginn es el abridor por Oakland. Ginn ha aparecido en 6 juegos con una efectividad de 4.94 y un whip de 1.39. El novato derecho poncha al 22.5% con 5.9% de boletos. Su tasa de rodados es del 43.7% y permite 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Cole tiene una efectividad de 3.19 y whip de 1.18 en sus últimas 11 aperturas. Ginn, en sus últimas 4 aperturas, tiene una efectividad de 5.40 con un whip de 1.45. El bullpen de los Yankees tiene una efectividad de 1.56 en sus últimos 10 juegos, mientras que el de los Atléticos está en 4.70. Nueva York tiene marca de 34-23 en la línea de carrera contra abridores derechos en la carretera, con un retorno de más 10.2 unidades. Juega a Nueva York en la línea de carrera -1.5 carreras a -120. Chicago White Sox vs San Diego Padres, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024. White Sox en Padres, Garrett Crochet abrirá por Chicago. Crochet, en 30 aperturas este año, tiene una efectividad de 3.78 y un whip de 1.09. El zurdo tiene una impresionante tasa de ponches del 34.5% con 5.7% de boletos. Su tasa de rodados es del 45.2% y permite 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Joe Musgrove abrirá por San Diego. Musgrove ha hecho 17 aperturas con una efectividad de 4.23 y un whip de 1.23. Poncha al 23.8% con 6.1% de boletos y tiene una tasa de rodados del 41%, permitiendo 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Crochet tiene una efectividad de 6.46 con un whip de 1.48 en sus últimas 7 aperturas. Musgrove, desde que regresó a la rotación, tiene una efectividad de 2.37 y un whip de 0.89. El bullpen de los Padres tiene una efectividad de 2.51 en sus últimos 10 juegos. Chicago tiene una marca de 12-24 en la línea de carrera cuando es desvalido de más 2.00 o más en la carretera, con una pérdida de menos 11.6 unidades. Juega a San Diego en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 113. Colorado Rockies vs Los Ángeles Dodgers, predicción de MLB, 20 de septiembre de 2024.
Rockies en Dodgers, Kyle Freeland abrirá por Colorado. Freeland, en 19 aperturas, tiene una efectividad de 4.89 y un whip de 1.38. El zurdo poncha al 17.9% con 5.7% de boletos. Su tasa de rodados es del 40.9% y permite 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Justin Robelski abrirá por Los Ángeles. Robelski ha aparecido en 7 juegos con una efectividad de 6.41 whip de 1.42. Poncha al 15.7% con 10% de boletos y permite 2.51 jonrones por cada 9 entradas. Freeland, en sus últimas 9 aperturas, tiene una efectividad de 3.53 con un whip de 1.16. Robelski, en sus últimas 3 apariciones, ha permitido 14 carreras limpias con 5 jonrones y 7 boletos en 12 1/3 entradas. El bullpen de los Rockies tiene una efectividad de 3.98 en sus últimos 10 juegos. Los Rockies ganaron 4 de 9 juegos en septiembre con un retorno de más 4.3 unidades. Es un lugar complicado para los Dodgers, que regresan de Miami sin descanso. Juega a Colorado más 1.94.